Todo eso venía a raíz de que en la Escuela de Formación de Juventudes de la comarca de Nortanor, que la hacen en conjunto con otras dos comarcas, repitió varias veces una idea con la que a mí me dejó un poco descolocado, que era la siguiente: yo no quiero militantes. Ojo al dato, tiene trampa la afirmación. Yo lo que quiero es activistas. Yo no necesito militantes para nada. Yo lo que necesito es gente que, aunque no me milite en el partido, esté metida en asociaciones, bueno, metida en asociaciones, esté metida en la vida del pueblo y haga vida en el pueblo, ¿vale? O en la comunidad, ¿vale? Y que sea activo y que me haga campaña por mí. Yo, francamente, si van a hacer campaña por mí, me da igual de dónde vengan. Los militantes casi me suponen un problema. Una afirmación parafraseada, pero más o menos dio a entender esto. Y claro, yo entonces a mí, y además es que se fue reverberando la idea de forma más o menos explícita entre militantes que intervenían, los otros dos ponentes y demás. Y claro, yo entonces fue cuando le mandé la pregunta a Kilian de el dilema. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está tan desprestigiada la figura del militante? ¿Militante o activista? ¿Qué es realmente lo que hace? Kilian entonces me contestó, sin ir más allá, un poco de los dos. Lo que iba a decir yo es un poquito, o sea, que yo lo estoy aplicando y parece que funciona bastante bien. Durante mucho tiempo, es decir, ser militante era ser activista, por el hecho de ser militante. Y eras militante porque eras activista. Igual esto estaba muy vinculado al tema de que era ilegal antes. Pero, joder, o sea, un militante que se queda en su casa y de vez en cuando publica en Twitter para decir que no sé quién ha tomado una decisión inadecuada, porque en verdad esto, bueno, pero aquí ya lo hemos hablado algunas veces, se trata de socialismo. No es igual pillar los rifles y salir a la calle, no es igual mandarnos a todos a la mierda porque no son tan puretas como yo, pero sí que es juntarse a la gente que está en la calle y si consigues, y si tú te pega un tiro a la policía en una mano, pero das ejemplo, has servido de algo. Si consigues convencer a 4 vecinos de que vale más la pena ir a tu peña de fútbol y hablarles de que somos todos unos puteados en esta peña de fútbol, antes que decir puto Barça o puto Madrid, que tampoco está de más, pues es una victoria. Es una victoria. Y ese es el problema. O sea, si conseguimos ser parte de la gente, si conseguimos que el socialismo sea parte de la gente, eso lo hicieron nuestros ancestros, ¿no? Porque igual 100 años es poco, pero lo hizo gente mucho más mayor que nosotros, que hasta aquí, durante los años 20 y 30. Y la petaron, porque estaban con la gente, con los problemas de la gente. Y no pedían el voto para el PSOE. Era la gente. Es que es eso, no pedían el voto para el PSOE, hablaban de socialismo. Y una electoral socialista decidías que el PSOE era tu mejor opción de voto. O incluso algunos votaban a los comunistas, pero aplicaban el socialismo. Y lo aplicaban en sus barrios, y lo aplicaban con las personas con las que trataban, y trataban a las personas de forma socialista. Que hasta entonces igual no estaba implementado el feminismo, no estaba implementado. Vale, ahora sí, vamos a poner unas pilas. Pero es conseguir calar en la mente de las personas con honradez y con buenas intenciones, que es lo que tenemos. Nosotros no podemos influir igual en las grandes marchas de los partidos. Podemos opinar sobre ello e intentar redirigir, si podemos, a nuestros círculos. Mierda. He dicho podemos incluir esa misma frase, pero debemos intentar. No puedes arreglar ahora diciendo que todo eso es una mentira que se inventó Podemos y ya. Sí, contrapropaganda. No, pero, joder, lo que tenemos que hacer es un poco hacer conciencia. Porque lo que tenemos que hacer no es convencer a alguien para que vote al PSOE, lo que tenemos que hacer es convencer a alguien para que sea socialista. Que es simplemente explicarle cómo están las cosas. Una persona que no tiene posibilidades no es idiota. No tiene posibilidades. Y no, igual no conoce otras cosas. Si consigues explicarle, es que en realidad está esta opción. Es muy fácil que mucha gente se una. Sobre todo la gente que lo necesita. Y eso es una base sólida. Sobre la que se construyen organizaciones de tipo partido, de tipo plataforma. Esa es una base sólida sobre la que se construye una clase. Estoy de acuerdo contigo. Ser afiliado a un partido muchas veces ser afiliado de salón, donde no en esta reunión donde estamos discutiendo más o menos de política, sino donde vienen a que se les vea y a venir muchas veces para que después
por verlo mucho, aunque no haga nada, vaya en una lista. Que es lo que suelen hacer un gran porcentaje. Los que no suelen ir en listas son los que pasan el tiempo en la calle haciendo socialismo con la gente de la calle. Porque resulta que no van mucho a la asociación, no van para la agrupación, no van mucho a los sitios porque tienen tiempo limitado porque se le ha ocupado en lo que es hacer activismo político socialista. Yo os voy a contar un tema en 2 minutos. En 2 minutos. Yo pertenezco, entre otras cosas, a una asociación donde son 1.600 militantes. Una asociación. ¿Puedo preguntar qué asociación es? 1.600 militantes. Y te diré las cuales enseguida. Entré hace 3 años que se hizo entrando en la gestora a análisis. De la gestora y yo se presentaron, había 17 del PP, uno del PSOE y uno que era amigo mío, que es de izquierdas, de izquierdas, vamos, de izquierdas, para no decir una cosa, pero de izquierdas, izquierda. muy light, Notas muy light, muy light. Y yo era solamente socialista, yo, el único. Han pasado 3 años. El día 11 de marzo hubo elecciones a nueva junta directiva. Presenté una lista, he sacado el 84% de los votos. El 84% de los votos. ¿Qué ha sido? ¿Por mi cara guapa? No. Ha sido porque han identificado la persona con la gestión y de quién era. Y eso es en base a trabajo. En base a estar allí y a estar a las duras y a las maduras. En base a decirte un día, no voy a no hacer nada hoy a la agrupación y sin embargo me voy aquí que están haciendo teatro. Un partido.